Hola a todos, bienvenidos al canal de Hero Styles Fanfics. Antes de empezar, el link del autor original, como de la historia, están en la descripción del vídeo. Además, si les gusta el vídeo, no olviden dejar un like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de nada, cualquier elemento que se use en esta historia le pertenece a sus respectivos dueños. Aguas oscuras. Capítulo 16. Montaña loca. Ruby estaba sentada en su silla cromada jugando a la guerra de pulgares para matar el aburrimiento. ¿Dónde estaba? Este lugar estaba en el extremo norte de la masa continental en la que se encontraba Atlas. Quizá estaba en una isla por descubrir aún más arriba. Por lo confusa que estaba su mente desde que la sacaron del océano hasta que se despertó aquí, lo más probable era que se encontrara en el Polo Sur. En cualquier caso, hacía mucho frío aquí. Este lugar también podría ser subterráneo con este laboratorio de piedra que parece ser lo único que había visto hasta ahora. Me pregunto si tendrán su propia versión de la televisión o de los videojuegos. Ruby murmuró para sí misma. ¿A quién quiero engañar? Son una raza de científicos. Están dando una fiesta, y diseccionarme como si fuera una rana es el entretenimiento. Tú, Ruby Rose, no puedes enfrentarte a los peligros de este mundo si lo que te mueve es la curiosidad, dijo una nueva voz. ¿Qué? Tú otra vez. Ruby jadeó mientras saltaba de la silla y se retiraba a un rincón de la celda. El faraón, un agujero negro con forma de imitación retorcida de un hombre, estaba de pie en la celda con ella, sosteniendo a Crescent Rose en su forma de guadaña como si fuera un bastón. El aire frío se volvió nauseabundamente espantoso y carente de vida, lo más alejado de cualquier luz o calor. Pensé que se había acabado. Gritó Ruby. No, esto no ha hecho más que empezar, dijo el faraón. Entonces Ruby estaba sosteniendo a Crescent Rose y el faraón ya no estaba allí. Ruby giró la cabeza a izquierda y derecha, incapaz de verle pero aún capaz de sentir su presencia. ¿En serio un dios está jugando con mi cabeza solo por diversión? Chilló Ruby. Miró a Crescent Rose y decidió que podía seguirle la corriente a lo que el faraón parecía querer que hiciera. Atravesó el campo de fuerza de la celda, que se descargó como un rayo y centelleó como una bombilla que se apaga antes de desvanecerse. El golpe había dejado un inquietante rastro negro que se desvaneció rápidamente. Esta nueva hoja era misteriosamente peligrosa, ciertamente útil, y ella la temía, aunque esa última parte podría haber sido idea del faraón. Sonó una alarma en respuesta a su fuga de la prisión y empezó a correr. Se dirigió al lugar donde la habían operado y agarró a Mitenaster de una mesa sin aminorar la marcha. Utilizando sus propias habilidades para blandir una guadaña con la mano izquierda y las de Miriam para blandir un estoque con la derecha, y teniendo fuerza más que suficiente para usar cada una de ellas con un solo brazo, se batió en duelo con las armas mientras corría por el laboratorio en busca de una salida. Se agachó y se deslizó bajo un rayo amarillo ardiente que apareció de repente en su cara. Miró a ver de dónde procedía y vio que una cosa anciana le apuntaba con una lanza de piedra justo en el momento en que se producía otro disparo desde su punta. ¿Un arma de rayos desintegradores? Alrededor de una docena más de ancianos abrieron fuego desde todas direcciones con esta misma arma, casi como en una fiesta rave. Acaba con el sujeto, dijo el anciano verde oscuro de antes mientras disparaba otro tiro con su lanza. Prefiero no dejarlo intacto, añadió con sádica excitación. Ruby dio una voltereta y bailó entre el conjunto de rayos con cara de estupefacción. Los rayos eran instantáneos, así que tuvo que adivinar a dónde apuntaban y esquivarlos antes de que dispararan. Tengo que conseguir uno de esos, gritó. Por fin dio con un campo de fuerza que bloqueaba un pasillo que ascendía sin escaleras. Era muy largo, pero al final se veía luz. El exterior. Desactivó el campo de fuerza como había hecho con el de su celda y salió corriendo. XXX. Ruby salió del edificio a una terraza y se encontró con un espectáculo sobrecogedor de montañas rectangulares de piedra que no eran montañas. La nieve caía suavemente del cielo gris que la cubría, así que no se trataba de algo subterráneo, pero a su alrededor se alzaban, más altas y más vastas de lo que cualquier estructura artificial o incluso una cadena montañosa natural podrían llegar a ser, cosas que solo podía suponer que eran edificios. La mayoría eran cónicos, piramidales o aterrazados, aunque había muchos cilindros perfectos, cubos perfectos, grupos de cubos y otras formas rectangulares. Probablemente cabrían cientos de academias faro en cada uno de ellos, algunos miles, aunque había estructuras más pequeñas aquí y allá.
Este lugar incalculablemente gigantesco no retorcía la realidad como lo había hecho Rie, pero seguía teniendo una otredad. Sobre todo, era colosal. Al observar más detenidamente los edificios, se hizo evidente que habían vivido tiempos mejores. Las estructuras y las murallas parecían monstruosamente erosionadas, pero con su enorme enormidad, no era de extrañar que pudieran durar incluso millones de años bajo los duros vientos árticos. Las cosas de los ancianos y esta ciudad habrían asustado a Ruby hasta la muerte si no fuera por su experiencia previa con Rie, por no mencionar que era difícil tener miedo de una sociedad por la que sentía tanta empatía. Como cualquier paz mental y equilibrio hacía tiempo que la habían abandonado. ¡Guau! Este sitio mola, fue su reacción. Su voz resonó. Se imaginaba cómo habría sido este lugar en sus mejores tiempos, cuando estaba mejor conservado. Miró a su derecha y vio, a unos metros de distancia, dos ancianos en miniatura, de menos de la mitad del tamaño de los otros que había visto. ¿Eran niños? Hola, amigos. Dijo Ruby saludando amistosamente con la mano. Los dos niños se miraron y luego se quedaron mirándola un rato. ¿Estaban asustados? ¿Confundidos? Hola, dijo por fin uno de ellos. Una docena más de cosas mayores armadas con esas lanzas de desintegración salieron sigilosamente de la entrada del laboratorio detrás de Ruby. Destrúyelo. Dijo uno de ellos. Escucha a tus padres y cómete tus verduras. Gritó Ruby mientras corría por la rampa que tenía delante hacia un espacio abierto en forma de estrella, evidentemente una plaza pública. Otros ancianos se giraron para mirarla, probablemente sorprendidos y confusos, ya que no levantaron ni un brazo para detenerla. Ya no tenía su apariencia de velocidad, pero su nueva anatomía le permitía correr a unos 40 o 50 kilómetros por hora sin cansarse nunca. Dejó a los ancianos en el polvo, aunque cuando miró hacia atrás, parecía que ni siquiera iban a intentar perseguirla. Mejor así. Pensaba evitar hacerles daño, no quería que le guardaran rencor. El suelo explotó y la hizo caer sobre la nieve. Levantó la vista y vio una nave del tamaño de una cabeza de toro, con forma de pirámide de 3 lados, tal vez no muy distinta de aquella en la que la habían traído. Tenía muchas ventanas, no, campos de fuerza, como una nave voladora de cristal con suelo de piedra y contornos de triquetra. Ahora que lo pensaba, la nave parecía muy desgastada, como si fuera una antigüedad que todavía funcionaba. Probablemente, las cosas mayores habían perdido la capacidad de repararla o fabricar más. Sin embargo, el enorme láser rojo que disparaba desde la parte inferior no era para tomárselo a la ligera. En el fondo de su mente, Ruby sabía que mientras estuviera aislada de los ascendidos, moriría de verdad si su cuerpo quedaba completamente destruido. Sin embargo, ella prefería eso a quitarse el collar. El laberinto de bloques cuadrados, curvos y angulosos retumbó con los estruendosos sonidos del arma de la nave golpeando el entorno de piedra al fallar por poco a su objetivo en fuga. Las vías que recorrían la ciudad eran lo bastante anchas como para que cupieran 20 semirremolques de lado a lado. Estas y todas las vías que se cruzaban se extendían a lo largo de kilómetros ilimitados sin dar señales de disminuir. Aparte de aquella plaza pública de hace un rato, este lugar parecía gravemente despoblado, probablemente construido durante el apogeo de su imperio. ¿Te persigue un platillo volante que dispara rayos láser desde arriba? Ruby se rió entre dientes. Tío, tengo una historia para... Su voz se cortó cuando pensó en Blake y Velvet. De sus amigos que seguían vivos, probablemente nunca los volvería a ver. Se rió, sintiéndose fatal. Tal vez su reciente pico de humor era solo un efecto secundario de volverse loca. Ya nada parecía real. Se adentró en uno de los edificios para intentar perder la nave, atravesando un pasadizo ancho pero muy corto. Sorprendentemente, la nave la siguió de todos modos, flotando a menos de 1 centímetro del suelo y por debajo del techo mientras la perseguía. Ruby atravesó pasillos y subió escaleras, pero la nave no tuvo problemas para seguirla. Ya no los hacen así, ¿verdad?, dijo Ruby con asombro. Finalmente salieron por el otro lado del edificio y continuaron la persecución. Esto no acabaría nunca si seguía corriendo. Se giró hacia la nave y se deslizó hacia atrás antes de detenerse. Saltó hacia la nave como una pulga de gran tamaño y vio que un enorme rayo de desintegración se dirigía hacia ella. No lo había pensado bien, dijo con una risa inestable. Cerró los ojos y levantó la guadaña con desesperación. Cuando no se vaporizó, abrió los ojos y vio que la hoja succionaba el rayo como un agujero negro. Voló justo debajo de la nave, incapaz de encontrar sus motores, así que cortó por el lugar de donde procedían los rayos para desarmarla.
Ruby aterrizó, miró hacia atrás y vio que la nave aterrizaba en el camino de abajo con su tripulación viva mientras la electricidad zumbaba a través de ella. Y lo que era más importante, había dejado de dispararle. Uy. Espero que puedas arreglarlo, rió maníacamente, no en el idioma de la cosa anciana, sino con su monstruosa voz. Cada uno de los 3 triángulos que formaban la nave se abrió como las cabinas de los reactores y salió una cosa anciana, apuntando a Ruby con otra de aquellas lanzas. Una segunda cosa anciana apareció sigilosamente y agarró la lanza de la primera para detenerla. No provoques, dijo la segunda cosa anciana, cerca de un sector demasiado peligroso para elevar el nivel de ruido. La devorarán si continúa de todos modos. Ruby enarcó una ceja. ¿Ellos? Murmuró. ¿De qué estaba hablando esa cosa mayor? Decidió que no podía quedarse aquí, se dio la vuelta y echó a correr. XXX. Ruby siguió corriendo por la ciudad, moviéndose a toda velocidad pero sintiéndose nada más que una hormiga veloz en un centro comercial. Los constructores de este lugar ciertamente no confiaban en caminar para desplazarse. No veía a nadie más, ni señales de actividad reciente. Teniendo en cuenta las gruesas capas de hielo que cubrían los tejados, las estalactitas del tamaño de autobuses y las estatuas del tamaño de un rascacielos que habían sido arruinadas hasta el punto de que no podían reconocerse, esta parte de la ciudad parecía haber estado desierta durante siglos. Sin embargo, lo que más le preocupaba era la forma en que había actuado antes. Si estaba desconectada de los ascendidos, ¿cómo es que seguía teniendo episodios psicóticos? Supongo que siempre fui yo, dijo. No podía orientarse, así que decidió que la mejor opción sería encontrar un punto elevado desde el que mirar a su alrededor. Lo que parecía el edificio más grande de la manzana era una torre hirviente que se alzaba por encima de los turbulentos vapores de hielo y más allá de las nubes. Daba la sensación de haber sido muy importante. La vasta mampostería negra como la noche pervertía horriblemente las leyes geométricas y poseía una cualidad totalmente novedosa y oscura de simbolismo amenazador, no muy diferente de las estructuras del círculo interior de Lie. Quizá era otra gran biblioteca. De acuerdo. Yo te nombro. Dijo Ruby, señalando la enorme torre de la que no podía ver la cima. Empezó a hacer parkour en serio, usando Crescent Rose y Mittenaster como hachas para escalar una montaña y sus habilidades físicas ascendidas para dar grandes saltos. Después de lo que le pareció una eternidad, se detuvo cuando por fin pudo ver por encima de los otros edificios, aunque todavía no podía ver la parte superior de este. Miró brevemente hacia abajo y ya no pudo ver el camino por el que había estado viajando. Parecía un pozo gris sin fondo. Vaya. El vómito que derramaría Jaune si estuviera aquí arriba. Gritó Ruby mareada, casi incapaz de oírse a sí misma en medio de los fuertes vientos. Contempló los innumerables panales de la ciudad y comprobó que no era de anchura infinita. Había una tundra helada fuera de esta ciudad probablemente circular. Sin embargo, tuvo que preguntarse cómo había permanecido oculta Atlas durante tanto tiempo, a pesar del frío. Lo más probable era que los ancianos hubieran matado a los humanos que encontraran algo y hubieran culpado a los Grimm. Ruby volvió a bajar de la torre, como era de esperar le resultó más rápido y fácil que subir, y aterrizó de nuevo en el camino cubierto de nieve, notando una sutil diferencia con respecto a antes. La nieve había sido empujada hacia abajo en un camino torcido como si una roca del tamaño de una casa hubiera rodado o se hubiera deslizado sobre ella. Tuvo el mal presentimiento de que algo mucho peor que los ancianos estaba cerca. Siguió avanzando en dirección a la tundra helada que veía, ahora más despacio y con más cuidado. De repente, un gruñido largo, profundo, fuerte y viscoso resonó por todo el laberinto, como si procediera de una criatura con 1000 bocas. Ruby tembló en sus botas y luego aceleró el paso con la cabeza baja, como si de algún modo fuera más difícil descubrirla. Dobló una esquina y se detuvo ante un espectáculo horrible. Docenas de ancianos yacían allí, muertos, congelados y semienterrados en la nieve. Las marcas de explosiones en los edificios de los alrededores sugerían que había sido el escenario de una batalla, aunque no era reciente. ¿Contra qué habían luchado? Un gruñido largo, profundo, fuerte y viscoso de repente resonó por todo el laberinto, sonando como si procediera de una criatura con 1000 bocas. Ruby tembló en sus botas, luego aceleró el paso con la cabeza gacha como si de alguna manera eso la hiciera más difícil de detectar. Dobló en una esquina y se detuvo ante un espectáculo horrible. Docenas de seres antiguos yacían allí, muertos, congelados y medio enterrados en la nieve.
Las marcas de explosión en los edificios de los alrededores sugerían que este había sido el lugar de una batalla, aunque no era reciente. ¿Con qué habían estado peleando? Correcto, sector cercano demasiado peligroso para elevar el nivel de ruido. Ruby citó. Hay que ser silencioso. La nieve hizo ese familiar crujido parecido al roce del cuero cuando se acercó a uno de los ancianos muertos. Envuelta en sus apéndices había una de esas lanzas de desintegración. Qué bien, guardó la Crescent Rose y el Miltenaster y se arrodilló para cogerla, tirando con más fuerza cuando no cedió. Tropezó hacia atrás cuando los apéndices de la cosa anciana se rompieron como el hielo. Inspeccionó la lanza y cepilló los extremos de los apéndices de la criatura aún adheridos a ella. Por desgracia, parecía rota, pero decidió aferrarse a ella de todos modos. Justo en el momento en que se colocaba la lanza, sorprendentemente ligera, en la parte trasera del cinturón, oyó otro gruñido profundo y viscoso. No quería encontrarse con lo que hubiera matado a esos ancianos. Se apresuró a seguir adelante, tirando sutileza al viento y esperando salir de aquí antes de que los problemas pudieran encontrarla. En su imprudencia, resbaló sobre la nieve y el hielo y cayó de espaldas. ¡Hop! ¡Au! Gimió. Volvió a levantarse, se sacudió la nieve de la ropa y se quedó helada con los ojos muy abiertos cuando la pared izquierda, a 6 metros de distancia, le rugió en el oído. Giró lentamente la cabeza para ver una pared gelatinosa de color azul oscuro con miles de ojos de diferentes tamaños, algunos parpadeando, pero todos mirándola fijamente. Eso no es una pared. Ruby tragó saliva. Era una criatura que ocupaba toda la entrada de otro camino. Se derramó como liberada de una compuerta mientras Ruby se daba la vuelta y huía a toda velocidad. Miró por encima del hombro y vio que la criatura la seguía de cerca. La visión era una avalancha amorfa de color azul oscuro o un maremoto de ojos, bocas y pseudópodos que se formaban y dispersaban constantemente. ¿Un Shoggoth? Era lo más probable. Se suponía que debían tener ese aspecto. ¿Era un experimento fallido? ¿Había mutado? Fuera lo que fuera, si los ancianos lo habían creado, eran todos malos. Tekelili. Tekelili. Gritó una de las bocas del Shoggoth. ¿Era un galimatías o significaba algo? Dejadme en paz. Solo quiero salir de aquí. Gritó Ruby. Sacó la Crescent Rose, saltó a uno de los edificios cercanos y trepó 15 metros, como había hecho antes con la gran torre. Se detuvo y le sacó la lengua al Shoggoth de abajo, soplándole una frambuesa, pero este se estiró y se elevó desde el suelo hasta donde ella estaba. Intentó estrellarse contra ella, pero esta dio una voltereta y continuó subiendo por la estructura. Todo el Shoggoth se deslizó por el lateral del edificio tras ella hasta llegar a la cima. Definitivamente no era uno de los edificios más grandes. Nunca es tan fácil, dijo Ruby mientras observaba cómo el Shoggoth se acercaba rápidamente a ella. Al parecer, estaba en el límite de la ciudad, ya que al otro lado del edificio había una enorme caída hacia la blanca tundra helada de las afueras de la ciudad. Tenía la guadaña preparada, pero algo en el fondo de su mente le decía que no debía luchar contra esa cosa. Los Shoggoths habían atacado a los ascendidos en el pasado. El que tenía ante sí podría incluso haber sido criado específicamente para ese fin antes de que las cosas mayores perdieran el control sobre él. Unos apéndices cubiertos de garras y púas crecieron y salieron del Shoggoth justo cuando ella saltó. XXX. Capítulo 17. Fiebre. Ruby caminaba torpemente por la nieve que le llegaba hasta las rodillas, dando pasos largos y amplios mientras extendía los brazos para mantener el equilibrio. Se había levantado una ventisca furiosa y no podía ver más allá de 3 metros delante de ella. Solo veía el blanco de la nieve bajo ella, el gris de la tormenta a su alrededor y el rastro que dejaba a su paso. El terreno distaba mucho de ser llano, con curvas ascendentes y descendentes y ocasionales formaciones rocosas negras y afiladas. Un coche se haría pedazos si pasara por aquí. En sus fosas nasales se habían formado pequeños carámbanos que se quitó con la manga. Era extraño que el frío no le molestara lo más mínimo. Seguía sintiendo el frío, solo que no era frío, aunque le agarrotaba las articulaciones. Su capa roja ondeaba detrás de ella mientras avanzaba, levantando una mano para protegerse la cara del viento helado que se abalanzaba sobre ella. Se había alejado varios kilómetros de la ciudad en ruinas de la Cosa Mayor. No quería estar cerca de un Shoggoth, pero una parte de ella extrañamente quería quedarse con los ancianos. Había dejado a sus amigos para no hacerles daño, pero odiaba estar aquí sola.
Puede que los ancianos quisieran diseccionarla, pero al menos podía disfrutar de su compañía sin que le importara si se volvía contra ellos. No estás sola. Nos tienes a nosotros, dijo Miriam, mientras Ruby se detenía frente a ella. Extendió la mano y tocó el collar del cuello de Ruby. Quítate esto, le pidió en tono dulce. Nunca. Ruby gruñó y siguió adelante. ¿Te has preguntado por qué a veces sigues portándote mal a pesar de esa cosa que llevas en el cuello? Miriam preguntó mientras seguía a Ruby. Es porque viene de ti. Solo de ti. No es una criatura externa que intenta apoderarse de ti. Estás reteniendo lo que realmente eres. Ruby apretó los dientes y se negó a seguir reconociendo la alucinación. Incluso ahora Ruby podía sentir el sutil golpeteo de la influencia de Cthulhu en su mente, pero las cosas mayores le habían dado el don de un muro entre ella y él, que habían querido que fuera una prisión. Algo golpeaba con fuerza ese muro, cada vez más inquieto cuanto más tiempo pasaba sin poder encontrarla. Incluso después de todo lo que había pasado, aún sabía muy poco. La emoción más antigua y fuerte de la humanidad es el miedo, y el tipo de miedo más antiguo y fuerte es el miedo a lo desconocido. Miriam había intentado imponer a Ruby el don del conocimiento, permitiéndole saber todo lo que un humano puede saber, pero ella lo rechazó, rechazándolo por lo que le haría. Los furiosos vientos fueron ahogados por un rugido profundo y atronador que resonó en las colinas y en todo el páramo durante kilómetros. Ruby se quedó paralizada y miró frenéticamente a su alrededor en busca de lo que lo había provocado. Vislumbró una enorme forma oscura que se movía entre las ráfagas de nieve detrás de ella. Un escalofrío le recorrió la espalda. Una masa burbujeante de carne, ojos y dientes del tamaño de un edificio se hizo visible y Ruby echó a correr. El Shoggoth rugió por segunda vez y avanzó como una avalancha. Casi alcanzó a Ruby cuando, de repente, resbaló y se precipitó por una empinada colina antes de llegar a un acantilado y caer por una pendiente de 30 metros hasta otra llanura abierta. Se quejó al salir de la nieve, deseando que ésta hubiera amortiguado mejor su caída. Más formaciones rocosas negras y afiladas la rodeaban. Espera, esto no era roca. Estaba en un mar de cristal fundido cubierto por una gruesa capa de nieve. ¿Habrían derretido los ancianos todo este paisaje durante una guerra hace millones de años? Una parte del Shoggoth se inclinó sobre el acantilado, aullando antes de derramarse y aterrizar en el camino de Ruby. Acorralada contra el acantilado, Ruby sacó la Crescent Rose y el Myrtenaster y los golpeó entre sí. ¡Vamos!, gritó, preparándose para la lucha. Lo que creía saber de los Shoggoths se quedaba totalmente corto ante lo que tenía delante. Unos apéndices con bocas en los extremos se abalanzaron sobre el Shoggoth, pero Ruby los cortó con la Crescent Rose. La nieve profunda le impidió esquivarlos, y un enorme tentáculo se abalanzó sobre ella como si un árbol se volcara. Perdió su guadaña en la nieve y fue arrastrada hacia el Shoggoth por cientos de tentáculos más pequeños antes de ser absorbida por él. Fue estrujada por las entrañas del monstruo y luego arrojada a una cámara abierta llena de ácido gástrico, aparentemente su estómago. Con la respiración contenida y Myrtenaster aún en la mano, apuñaló repetidamente las paredes del estómago de la criatura. En represalia, más tentáculos con dientes surgieron de las paredes del estómago en un esfuerzo por romperla más rápido. Finalmente, creó una grieta lo bastante grande como para abrirse paso a través de ella. Salió por la espalda del Shoggoth y volvió a caer de bruces sobre la nieve. Rápidamente se levantó, encontrando un apéndice con forma de hoja en el extremo que ya se acercaba a su cara. Intentó esquivarlo, pero le arrancaron la cabeza de los hombros y la arrojaron a la nieve. Su cuerpo sin cabeza cayó al suelo y buscó la cabeza, que encontró rápidamente, ya que seguía unida a las partes del cuerpo que se habían desprendido. Volvió a colocarse la cabeza y, al tocarse el cuello, se dio cuenta de que le faltaba el collarín. ¡Oh, no!, Ruby gritó. Susurros que rápidamente se convirtieron en gritos sonaron en su mente. Apenas se había dado cuenta de que le habían cortado el lazo, pero cuando lo recordó, la abrumó por completo. Se tiró del pelo con la mano izquierda y se clavó Myrtenaster en la cara una y otra vez, con la esperanza de que le adormeciera aquel horrible placer. Tembló y empezó a llegar al orgasmo. «Vas a desear no haber hecho eso», chilló. Decenas de tentáculos se abalanzaron sobre ella, pero esquivó algunos y bloqueó y cortó el resto con Myrtenaster. Sin tener que concentrarse en suprimir al demonio que llevaba dentro, le resultaba mucho más fácil seguir y hacer frente a los ataques del Shoggoth. Saltó por encima y por debajo de sus agitados apéndices hacia el lugar donde había dejado caer a Crescent Rose, la levantó con el pie y la atrapó.
Tienes que aprender que yo doy mucho más miedo que tú, gruñó. Se abalanzó sobre el Shogot, cortándolo y apuñalando con más velocidad y potencia que la que empleó contra Miriam, y sin tener ni idea de si realmente se podía matar a un Shogot de S10. La belleza es el mayor pecado de la humanidad. Belleza, ocultando la bestia que yace dentro. Por todos nuestros crímenes justos compensamos. Pero para mí es demasiado tarde. No puedo negar las voces dentro de mi cerebro. No es un sueño, somos uno y lo mismo. Deberías saber que un alma no puede ser cortada. No importa qué hoja empuñes. Si sigues tu propio camino hacia la justicia, la brutal verdad será revelada. El sonido es cada vez más fuerte. Y más fuerte. Y más fuerte. XXX. Ruby estaba tumbada en la nieve, helada, y llevaba puesta su bata de paciente. Estaba en el jardín cerrado de la institución. La nieve caía suavemente. No había viento. Estaba sola. HMPH, frunció el ceño, permaneció inmóvil y siguió mirando el cielo gris oscuro sin preocuparse por nada. Toc. La he encontrado. Está aquí fuera, gritó alguien. ¿Qué? ¿Cómo se ha colado entre los demás miembros del personal? Dijo otra persona. Pobrecita. Dijo Miriam. Tráiganla adentro de inmediato. Debe de estar muerta de frío. Ruby sintió que alguien la levantaba y se la llevaba. Sus pensamientos eran confusos, como si estuviera medio dormida. Antes de darse cuenta, estaba sentada en un cómodo sillón de la sala de recreo, cubierta desde las rodillas hasta la cabeza con mantas que solo dejaban al descubierto su cara. Sus pies descalzos estaban en un cubo de plástico con agua caliente humeante en el suelo. Había algunas personas más, algunos pacientes, otros miembros del personal, aunque el lugar tenía un aire relajado y tranquilo, a diferencia del ambiente más activo de la última vez que recordó haber estado aquí. Las luces del techo tenían un brillo dorado que contrastaba con el jardín cubierto de nieve y el cielo nocturno que se veía a través de la ventana. Hace frío. Dijo Ruby con voz temblorosa, temblando incontrolablemente. Era consciente de lo descabellado que debía sonar. Al menos aquí todo sigue teniendo sentido, añadió. Su voz seguía siendo ronca. ¿Tenía algo que ver lo que pasaba aquí con lo que pasaba en el otro mundo? La enfermera Miriam se acercó y dejó una cuchara y una taza grande de chocolate caliente sobre la mesa. Está muy caliente, así que no se lo beba de un trago, dijo la enfermera a su paciente, después se dio la vuelta y se marchó. Gracias. Graznó Ruby. Se despegó lentamente de las mantas y cogió la cuchara, la sumergió en la taza y dio un pequeño sorbo. El chocolate caliente estaba delicioso. Se sonrojó y esbozó una cálida sonrisa. Ya no le importaba qué mundo era el real. Intentaría vivir lo mejor posible en ambos. Aunque eso no significaba que fuera a cooperar durante las sesiones de terapia. Antes de que se me olvide otra vez, dijo la enfermera al volver, con una taza de té caliente en la mano derecha. Con la izquierda, acercó un termómetro clínico a la cara de Ruby. «Dia», le ordenó. Ruby abrió la boca en silencio y luego mordió el termómetro. El doctor Yi llegará en cualquier momento. No vuelvas a escabullirte. Dijo Miriam, moviendo el dedo. No lo haré. Me alegra oírlo. Miriam asintió. Pórtate bien, cazadora. Ella se alejó de nuevo. Buena cazadora, Ruby repitió. Solo habían pasado 5 minutos cuando apareció un anciano con bata blanca. Ella se burló de él y miró hacia otro lado. Vamos Ruby, no hay necesidad de ese tipo de actitud. Dijo el doctor Yale. Solo haz tus preguntas, Patrick. Ruby ladró. Tampoco hay necesidad de tener tanta prisa, y por favor, preferiría que usara mi apellido. Dijo el doctor Yale, tomando asiento y disponiéndose a anotar algo en su portapapeles. Me gustaría saber por qué estabas. ¿Por qué estabas en la nieve? Ruby intervino, no tengo ni idea, doctor. No puedo creerlo, Ruby. No te escabulliste por accidente. Mira, no me acuerdo, ¿de acuerdo? Dijo Ruby, sacudiendo la cabeza, todo está borroso para mí. El doctor Yale bajó la vista hacia su portapapeles y escribió algo mientras musitaba las palabras se niega a cooperar. Bueno, por tu propio bien, será mejor que no vuelva a ocurrir. Si todo lo que consigues con esto son mocos, deberías considerarte afortunado, dijo. Vale, bien. ¿Hemos terminado aquí? Preguntó Ruby con desprecio. Hablas como si tuvieras que estar en algún sitio.
dijo el doctor Yale. Ruby no respondió. Ruby, cada vez me preocupa más que te inventes nuevas reglas sobre la marcha. Jill añadió. Hace más difícil psicoanalizarme, ¿no? El doctor Yale dio un suspiro derrotado. Bueno, si te niegas a trabajar conmigo, no puedo hacer nada. Sin embargo, vas a estar vigilada siempre que salgas de tu habitación desde mañana hasta el final de la semana que viene, dijo. Ruby odiaba sus sesiones de terapia. No quería darle al doctor Yale la satisfacción de una respuesta, pero empezaba a sentirse mal por su descortesía. Entiendo, murmuró. El doctor asintió y la dejó sola. Pasaron horas hasta que por fin se quitó las mantas, se volvió a poner las zapatillas y se levantó. Se sentía como nueva. Por primera vez se dio cuenta de que su pelo había crecido aún más o menos igual que el de Blake. ¿Cuánto tiempo llevaba aquí? Miró a través de la ventana hacia la negrura absoluta del exterior y pudo verse a sí misma luchando contra el Shogot en la nieve. Se dio la vuelta para descubrir que se le había acercado otro paciente, el chico de su edad que a menudo flirteaba con ella. «No le has dicho nada al doctor, ¿verdad?», preguntó el joven. «Le dije que no me acordaba», dijo Ruby. «Bien», dijo el joven con un gesto de aprobación, «quizás podríamos subir un escalón la próxima vez. Tal vez tener tú primero». «No voy a hacer eso otra vez», dijo Ruby mientras bajaba la mano a su propia cintura, «prefiero quedármelo. Puedo encontrar otra forma de relajarme». «Como si tuvieras una forma mejor de pasar el tiempo», dijo el joven, «te prometo que no te volverán a tirar por la ventana a la nieve». «Atención todo el mundo. Se apagan las luces», anunció Miriam en tono alegre desde el otro lado de la habitación. Ruby, como los demás pacientes, fue escoltada a la habitación que le habían asignado. XXX a la mañana siguiente salió un sol dorado, aunque la nieve no parecía derretirse. Cuando Ruby terminó de desayunar, prefirió quedarse en su habitación a ser seguida a todas partes por un guardia de seguridad. Miriam pasó por allí más tarde, probablemente por sugerencia del Dr. Yale, ya que era el único miembro del personal al que Ruby respondía, por no mencionar que no era mentalmente saludable estar sola todo el día. Ruby se sentó al borde de la cama con Miriam sentada de rodillas detrás de ella, peinándola. ¿Estás segura de que no quieres cortarte el pelo? Creía que te gustaba el pelo corto, dijo Miriam. Ahora lo necesito largo, graznó Ruby. No recordaba la última vez que la habían peinado. Ahora tenía el pelo tan largo y desordenado que cada pasada del cepillo le dolía un poco. Pasó un rato hasta que por fin dijo: «Miri, ¿estás casada?» «Perdona», rió la enfermera, «todavía soy un poco joven para eso». «¿Tienes novio?» «¿Por qué me preguntas esto?» No sé a quién más preguntarle este tipo de cosas. Oh, Miriam emitió un murmullo impresionado y luego volvió a peinar a Ruby. ¿Pensando en chicos, preguntó. Más bien intentando mantener mi mente ocupada. Ruby dijo encogiéndose de hombros. Antes pensaba que esas cosas eran asquerosas, pero en este lugar no hay nada más en qué pensar. Te hace rogar que alguien lo haga. ¿Alguien? Algo. Ruby se corrigió rápidamente, sintiéndose avergonzada. ¿Conoces las reglas, amiga?, Miriam dijo juguetonamente. Hay una penalización por intentar ligar con otros pacientes. Para el caso, hay un castigo más severo para los miembros del personal que se meten con pacientes. Claro, sí. Había un chico que te gustaba antes de, bueno. Miriam se encogió de hombros, ya sabes. La verdad es que no. No. ¿Hubo al menos un chico que fuera amable contigo? ¿Un chico amigo? Supongo que estaba Jaune. Es el guaperas que vino con tu antiguo equipo en su primera visita, ¿verdad? ¿Rubio y de ojos azules? Ruby puso los ojos en blanco y sonrió. Recuerdo que intentaste ligar con él, dijo. Bueno, no es un paciente. Miriam dijo con una mueca. Eres 6 o 7 años mayor que él. Me gustan los chicos más jóvenes. La enfermera y su paciente rieron juntas, y luego siguieron peinando a esta última hasta que le dijeron que mirara en el espejo. Ruby se levantó y se acercó al pequeño espejo colgado en la pared. Con su larga melena casi lisa, sentía que ya podía pasar por guapa. Si pudieras, preguntó Miriam, ¿saldrías con él? Aunque no estuviera con pirra, seguiría sin merecer la pena pensarlo. Dijo Ruby, todavía mirándose a sí misma con expresión chulesca. No olvides que estoy loca.
Chica, todos estamos locos hasta cierto punto. Es la forma de ser de las personas. ¿Qué quieres decir? Dijo Ruby mientras se giraba para mirar a la enfermera, ahora con cara de interés. Miriam se encogió de hombros, todavía sentada en la cama. Bueno, tenemos la capacidad de dar significado a las cosas. Es lo que diferencia a los humanos y a los faunus de los animales. Un mono mira hacia arriba y ve un cielo azul. Tú y yo veríamos un día hermoso. Es lo que nos hace especiales. Estar loco es solo cuando lo has llevado un poco lejos, explicó. No creo que sea tan sencillo. Dijo Ruby. Agachó la cabeza y se pellizcó el cuello. Bajó la mano después de colocarse el collar y se encontró mirando un fragmento palpitante del Shoggoth en la nieve. Podían verse más trozos por toda esta parte del gélido páramo, aunque la ventisca seguía dificultando la visión. Cada trozo de la criatura se sacudía como si aún estuvieran vivos, aunque eran demasiado pequeños para hacer mucho más. ¿Moriría el Shoggoth si lo dejaba solo? ¿Se recompondría? No iba a quedarse aquí para averiguarlo. Mientras el viento soplaba, se dio cuenta de que su pelo se había vuelto largo, exactamente igual que cuando estaba en el psiquiátrico. Ser capaz de alterar su apariencia no era algo nuevo para ella, pero nunca había sucedido inconscientemente, hasta ahora de todos modos. Cerró los ojos para concentrarse y su pelo volvió lentamente a su longitud normal. Ya era bastante difícil ver sin el pelo largo cayéndole en la cara. Suspiró y siguió adelante, sin importarle ya si todo aquello era real o no. Tanto las personas como los animales podían estar locos, pero solo uno de los dos podía tener delirios tan elaborados. Tener una mente que puede pensar con elegancia, conlleva el riesgo de que se rompa de formas tan fascinantes. XXX. Capítulo 18. Bichos de laboratorio. Un humilde soldado de Atlas salió del edificio principal y llegó al pie de la nieve, al aire libre pero aún bajo techo. Los fuertes vientos habían amainado por fin, aunque la nieve que caía seguía siendo espesa. Este era el puesto de avanzada más septentrional de Atlas. En medio de la nada, donde siempre hacía mucho frío y donde la nieve nunca dejaba de caer. Pero no todo era malo. El generador de energía del puesto avanzado era de última generación y mantenía los edificios interconectados en red bien caldeados, por no mencionar que apenas se escapaba el calor, ya que todos los edificios eran parcial o totalmente subterráneos. Tenían bastante gente aquí y estaban muy bien armados, capaces de hacer frente fácilmente a los pocos Grimm que se encontraran por aquí. El soldado miró aún más al norte, más allá de las colinas heladas y hacia el gélido más allá, un páramo que probablemente se extendía para siempre. Llevaba puesta la armadura gris blanquecina estándar que cubría todo excepto la boca y la barbilla, y aunque hacía las veces de traje ambiental, seguía teniendo bastante frío. Estaba a punto de dar media vuelta y volver al interior cuando de repente se dio cuenta de algo, alguien que caminaba lentamente por la nieve hasta los muslos directamente hacia él. A medida que la persona se acercaba y se hacía más visible, pudo ver que se trataba de una chica vestida de negro y rojo, probablemente muy joven a juzgar por su pequeña estatura. «¿Me habrá echado algo en el café?», se dijo el soldado. Era difícil de creer que alguien que no llevaba más que una simple sudadera con capucha pudiera sobrevivir con este tiempo. La chica parecía un cadáver que había estado congelado en la nieve durante días, luego se levantó, y comenzó a caminar de nuevo como un zombi. Sin embargo, era definitivamente real, y se estaba acercando mucho. El soldado cogió su fusil, que llevaba colgado del hombro, y apuntó a la chica. «¡Alto! Identifíquese», le gritó a la niña, pero ella seguía acercándose, parecía a punto de desplomarse de cansancio. Llegó justo delante de él y avanzó a trompicones, agarrándose a su cintura como reaccionaría alguien varado en el mar al llegar a tierra. El soldado soltó y se olvidó de su fusil, preocupado por el bienestar de la extraña muchacha. Parecía llevar un par de armas. «No pensé ni por un momento que ahí fuera hubiera algo más que un páramo muerto», dijo el soldado. «No te equivocas», murmuró la chica, «todo lo que hay ahí fuera es un rastro de extinción». XXX. Ruby no se sentía cansada. Ya no estaba segura de poder estar cansada. Sin embargo, sentía que su mente necesitaba un descanso muy largo. La llevaron dentro e inmediatamente a la pequeña sala médica del lugar, donde rechazó cualquier tratamiento relacionado con la hipotermia. «Estoy bien, de verdad», dijo. «No pareces estar bien», dijo el médico de combate que la estaba examinando. Sacó el termómetro clínico de la boca de Ruby y lo comprobó. La temperatura que marcaba habría tenido más sentido si la hubieran metido en un frigorífico.
Si le parece bien, me gustaría hacerle unas pruebas, dijo el médico. Haz lo que quieras. Ruby dijo encogiéndose de hombros. Pero no me abra. Ya he tenido bastante por esta semana, señor. Ella entrecerró los ojos en la etiqueta de nombre del médico que decía Frank Dufresne. Señor Defe, Frank. No se preocupe. Dijo Frank mientras acercaba una jeringuilla y le daba 2 golpecitos en el lateral. Voy a darte algo que te adormecerá, así que no sentirás nada. No funcionará. No puedo emborracharme y las drogas solo duran unos segundos. Ruby dijo mientras pasaba de estar sentada a tumbada en su cómoda cama de hospital. Tenía los ojos cerrados y la lengua fuera como un animal atropellado. El médico comenzó una serie de pruebas mundanas que rápidamente se volvieron más y más elaboradas sin signos de detenerse. Ruby se desnudó despreocupadamente para que le hicieran una radiografía de todo el cuerpo, pero agarró la muñeca de Frank cuando este se llevó la mano al cuello y le amenazó con una voz bestial para que no se atreviera a tocarla. Después de recuperar su ropa, las pruebas continuaron durante todo el día, pero a ella no le importó con lo cansada mentalmente que estaba. Cuando Frank necesitó parar y dormir por la noche, a Ruby le dieron una pequeña habitación para descansar, que de alguna manera le recordó a su habitación acolchada de la institución mental. No durmió, por supuesto, pero fue un grato momento de tranquilidad y relajación. Cuando técnicamente volvió a ser de día, a pesar de que no había sol, regresó a la sala médica y las pruebas se reanudaron en serio. Frank parecía más que fascinado con lo que su investigación estaba descubriendo. Era casi mediodía cuando todo el puesto de avanzada tembló y luego se calmó como si una enorme nave hubiera aterrizado encima. Era una nave de suministros, ¿verdad? Ruby preguntó. No es nada de lo que debas preocuparte. Frank dijo. Vamos a tomar un breve receso de estas pruebas. De acuerdo. Ruby dijo. La llevaron a la cafetería del puesto avanzado, una sala de tamaño medio con filas de mesas rectangulares. Cada mesa estaba alineada a ambos lados con soldados de Atlas que estaban disfrutando de su descanso para comer. Ruby, que parecía muy fuera de lugar con su sudadera con capucha, tomó asiento y frunció el ceño ante la comida que le dieron. Cogió una galleta entre los dedos y se la metió en la boca para divertirse, sin sorprenderse de que le supiera a conejito de polvo. Su cuerpo ya no era capaz de digerir la comida, y tarde o temprano volvería a vomitarla. Cuando Frank terminó de comer, se levantó y se marchó solo. Teniendo en cuenta todas las pruebas obsesivas, a Ruby le pareció extraño que de repente la ignorara. Nadie pareció oponerse cuando decidió levantarse y seguirlo. Se detuvo a las afueras de lo que supuso que era el centro de mando del puesto, y vio que Frank hablaba con una mujer que parecía una oficial de alto rango de Atlas. Era seguro que la oficial había sido invitada expresamente por Ruby y que acababa de llegar en la nave que había aterrizado antes. Parece sacado de la ciencia ficción, dijo Frank mientras hojeaba documentos y fotos en la carpeta que tenía en la mano. Le faltan muchos huesos y los que no están rotos. Aún tiene pulmones y órganos sexuales, pero no hay nada más. No tiene corazón, ni riñones, ni siquiera tiene cerebro. ¿Sigue pensando y funcionando sin cerebro?, dijo el agente con escepticismo. Es como si todo su cuerpo fuera un cerebro. Todo es músculo sensible. Frank dijo con un dedo sobre un documento de texto. Esto sonará ridículo, pero su cuerpo parece haber sido inteligentemente diseñado para que hasta la última célula pudiera sobrevivir e incluso pensar por sí misma si alguna vez fuera separada del todo. ¿Podría estar, de algún modo, relacionada con las criaturas que atacan, ¿vale?, preguntó el oficial. Tenía demasiado miedo para preguntar, respondió Frank. Ruby golpeó la pared con el nudillo para llamar su atención. Si quiere, puede preguntármelo usted mismo, dijo. El agente la fulminó con una mirada severa y poco impresionada. Así que este es el tema del que hablaba, dijo sin rodeos. Qué decepcionante. ¿Qué? Pronunció Ruby, ahora entrecerrando los ojos con cara de sorpresa. Miró detenidamente a la oficial. La mujer tenía la piel pálida, el pelo blanco y los ojos de un azul medio claro. Era alta y llevaba el pelo recogido en un moño en la nuca, salvo el flequillo peinado para cubrirle el lado derecho de la cara. Era la viva imagen de Wei si fuera un poco mayor. Espero que tengas una buena explicación de por qué tienes el arma de mi hermana, dijo Winter Schnee con dureza, mirando el estoque sujeto al cinturón de Ruby. Oh. Bueno, verás, resulta que soy, Ruby tartamudeó nerviosa. Sé quién eres, Ruby Rose. Winter dijo con rencor.
Ahora, ¿qué has hecho con mi hermana menor? Sus ojos se oscurecieron. Es complicado. Ruby dijo. De repente se oyó una explosión seguida de rápidos disparos y las tropas empezaron a correr por los pasillos, labrándose órdenes unas a otras. Arriba había una batalla. ¿Era lo que ella pensaba? Por todos los santos, esperaba que no. No era rival para un Shoggoth, y mucho menos para más de uno, si no se quitaba el collar y se volvía loca. No se atrevía a quitárselo cuando estaba rodeada de gente. ¿Estamos bajo ataque? Frank dijo. Quédate aquí. Revisaremos tus hallazgos más tarde. Winter le dijo tranquilamente al hombre. Y tú, le dijo más desagradablemente a Ruby, ni se te ocurra irte. Apuntó la punta de su sable de duelo al cuello de Ruby en un abrir y cerrar de ojos. Lo digo en serio. Ruby ni siquiera se inmutó. No me voy, declaró firmemente con expresión sombría, y voy a ayudar a luchar. Ni se te ocurra detenerme. Winter levantó una ceja, ligeramente sorprendida por la repentina insistencia de Ruby. De acuerdo. Te estaré vigilando. Dijo Winter. XXX. Por supuesto, seguía nevando. Ruby salió corriendo por la puerta y vio que los soldados de Atlas se habían atrincherado con sus rifles orientados hacia el norte, respaldados por cañones montados y un escuadrón de combate paladín, 290 atlesiano. Al parecer, la nave en la que había llegado Winter había despegado y volaba en círculos alrededor del puesto avanzado. Una enorme estampida de Grimm cubría el paisaje hasta donde alcanzaba la vista, y unos cuantos se disponían a barrer directamente el puesto de avanzada. Parecía que hasta el último Grimm al norte de aquí estaba emigrando hacia el sur por alguna razón. Oh, uff. Son solo los Grimm. Dijo Ruby, dando un suspiro de alivio agradecido. Winter, que se había puesto un abrigo blanco con adornos de piel y no se había molestado en ponerse la capucha, la miró con curiosidad. Seguramente pensaba que la niña estaba loca, y tendría razón. Los soldados de Atlas dispararon a los Grimm con todo lo que tenían. La oleada de Grimm que se acercaba se ralentizaba a medida que caían incontables, pero no se detenía debido a su gran número. Se acercaban cada vez más, y cuando un Ursa estaba a punto de golpear a un soldado, Winter apareció de la nada para cortarlo con su sable. Había muchísimos Grimm, pero la mayoría ignoraba el puesto de avanzada. Ruby confiaba bastante en que los militares de Atlas serían capaces de manejar esto por sí solos, pero era una buena oportunidad para demostrar que era su aliada. A la gente no le gustaba lo que no podía explicar, pero una cazadora luchando contra los Grimm era algo con lo que todo el mundo estaba familiarizado. El terreno nevado que rodeaba a Ruby se levantó cuando ella saltó 40 pies en el aire y aterrizó en medio de la carga de los Grimm. Un enorme acechador de la muerte, tal vez el más grande que jamás había visto, lanzó su enorme aguijón contra ella. Lo detuvo con sus propias manos y tiró de él, levantándolo del suelo mientras lo hacía girar como una bola de demolición y golpeaba con él a todos los Grimm que la rodeaban. Con verdadero esfuerzo, lanzó el Death Stalker por los aires, aplastando a varios Grimm más cuando cayó sobre ellos. Dio un puñetazo a una Ursa que trató de atacarla, enviando la mitad superior de su cuerpo volando en la distancia. Por último, cogió la rosa creciente y la sacó en forma de guadaña. Curiosamente, los Grimm parecieron asustarse al ver la hoja verdinegra y retrocedieron con cautela. Ah, a vosotros no os gusta esto, ¿verdad? Dijo Ruby, sonriendo como si estuviera disfrutando de verdad. ¿Es instinto o sabéis de verdad quién me la ha dado? Se movió como un rayo y atacó como si empuñara cientos de Crestens Roses. Aún más notable que su velocidad era que su nueva espada no cortaba a los Grimm como hacía con el Shoggoth, sino que los hacía evaporarse al instante en lugar de minutos después de morir. Ruby continuó bailando por los campos de exterminio hasta que su mente se desvaneció, dejando solo el instinto y la memoria muscular. Los soldados de Atlas dejaron de disparar, ya que los Grimm se habían reducido hasta el punto de que ya no podían superar a Ruby. Las tropas se levantaron y observaron con inquietud cómo el ataque finalmente se calmaba y la niña gritaba como un avancé, quizá como un grito de guerra. Puede que no estuviera conectada con los ascendidos, pero seguía siendo una de ellos por derecho propio. Respiraba con dificultad, no por agotamiento, sino por la excitación que le producía la pelea. Matar a los Grimm de esta manera le permitía olvidarse de sus problemas. Tu intento de enterrarte en la batalla te hará olvidar algo más que tu angustia, dijo el faraón oscuro. Estaba de pie detrás de Ruby con las manos sobre sus hombros.
Se siente tan bien, dijo Ruby, temblorosa y totalmente hipnotizada por la hoja oscura mientras se inclinaba hacia adelante y la lamía. No me queda nada, ni siquiera una vida. Lo que uno hace a cambio de una paga tiene poca importancia, dijo suavemente el faraón. Lo que tú eres, como instrumento sensible que responde a la belleza del mundo, lo es todo. Sí, Ruby cayó de espaldas contra el pecho del faraón y se sintió relajada, pero entonces pensó en Velvet. Se apartó de él a trompicones y se dio la vuelta, pero no vio a nadie. Miró la hoja oscura y se tocó el cuello. Dos cosas distintas me están volviendo loca, se dijo a sí misma. El collar solo mantiene un bajo control. Guardó su Crescent Rose y regresó al puesto de avanzada, caminando sobre la nieve en lugar de atravesarla ahora que los Grimm la habían limpiado. Las tropas se apartaron de ella con cautela, aunque no levantaron las armas. Durante un rato, todos se quedaron mirando y en silencio, hasta que Ruby dijo, ¿estáis bien? Lo que pareció calmar a algunos de ellos. Todos siguieron a lo suyo, algunos susurrando entre ellos mientras volvían al trabajo. Nunca había visto a los Grimm tan nerviosos, le dijo un soldado a otro. Dímelo a mí, dijo el otro soldado, es la primera vez que veo más de dos a la vez desde que estoy destinado aquí. Me preocupa más la niña, dijo un tercer soldado, aparece y luego pasa esto. ¿De dónde ha salido? ¿Has visto lo que ha hecho ahí fuera? Va mucho más allá de cualquier tipo de semblanza. La hoja de su arma no se parece a nada que haya visto. Como forjada a medianoche. Ruby miró hacia la entrada abierta del puesto de avanzada y vio que Winter estaba allí, haciéndole señas para que se acercara con cara de enfado. Ruby obedeció y volvió a entrar con la cabeza gacha. Mientras caminaba por los pasillos con Winter detrás de ella, los soldados que antes la habían ignorado ahora se detenían, se hacían a un lado y la miraban fijamente. Volvió a la sala médica. Lo sabía. Eres uno de ellos. Winter dijo, de pie en la puerta con su sable en la mano. Me gusta creer que sigo siendo yo. Dijo Ruby. ¿Te gusta? Repitió Winter con repulsión. Me gusta, Ruby susurró, sintiendo que perdía el control de esa creencia. Se sentó en la cama del hospital mientras Winter permanecía en la puerta, quizá para asegurarse de que no intentaba nada, aunque al parecer Winter confiaba en ella lo suficiente como para mantenerla dentro de la base en lugar de fuera rodeada de armas. Eso, o Winter confiaba en sí misma para acabar con Ruby si era necesario. No sabes lo que ellos pueden hacer. Dijo Ruby, pero no obtuvo respuesta. Aunque había pretendido que la gente de aquí confiara más en ella, solo se habían vuelto más cautelosos. Era normal que a cualquier persona de cualquier cultura no le gustara lo que no podía explicar. Quizás por eso Cthulhu le parecía tan aterrador. No por su tamaño ni por su aspecto, sino por el hecho de que era tan diferente de la humanidad y de cualquier otra cosa que ella pudiera usar como referencia. Por otro lado, los ancianos no eran diferentes de la humanidad y los Grimm al menos se comportaban de forma predecible. ¿Está herida, señora? Preguntó Franca Winter mientras se acercaba a ella. Estoy bien. Dijo Winter con los ojos todavía fijos en Ruby. ¿Y ahora qué pasa? Ruby preguntó débilmente. Frank se acercó a Ruby. Los hombres están francamente asustados de ti, le dijo, algunos dicen que eres un fenómeno de la naturaleza, otros te llaman el pináculo de lo que una cazadora puede llegar a ser, un prodigio dada tu edad. Frunció el ceño y negó con la cabeza. Pero no eres humana, ni de lejos. Sea lo que hay detrás de esos ojos tuyos, sé que no somos nosotros. Según algunos expertos que conocí, aún soy un 13% humana. Dijo Ruby. Eso no parece mucho teniendo en cuenta el aspecto que aún tienes. Winter dijo con escepticismo. Y lo que es más importante, originalmente era humana. Dijo Ruby con fervor. Y no quiero desprenderme nunca de eso, añadió en voz más baja. Señora, dijo otro soldado que se acercó a Winter con un saludo. Parece que hemos perdido el contacto con Atlas. ¿De qué está hablando? ¿Se ha estropeado la radio? Preguntó Winter. No tiene ni un rasguño, señora. Me puse en contacto con los otros puestos avanzados del norte solo para asegurarme y no tuve ningún problema. De repente, la ciudad se quedó en silencio. Bueno, ahora sabemos lo que puso a los Grimm en tal frenesí. Ruby rápidamente interrumpió. ¿Me estás diciendo que no puedes llamar a una sola persona de toda una ciudad? Preguntó Winter al soldado, ignorando a Ruby. Vale, al menos pudo avisar antes de que cayera. ¿Cayó?
susurró Ruby con los ojos abiertos de par en par, pero tienen una zona segura en Beacon. Frank negó con la cabeza diciendo no más. Quédate callada, monstruo. Le ladró Winter a Ruby, apuntando con su sable. En un arrebato de rabia repentina, Ruby se inclinó hacia adelante y mordió el sable de Winter con sus dientes de oso, arrancándole la mitad de la hoja a mordiscos como si fuera una galleta y escupiéndola al suelo. Winter, Frank y el operador de radio se echaron hacia atrás con cara de asombro. Estoy harta de ser educada, gritó Ruby con su otra voz. Saltó de la cama y se dirigió hacia Winter con una mirada fulminante. ¿Vas a decirme qué le pasó a mi hermana, ahora? Winter levantó su sable roto hacia adelante, metió la mano en la empuñadura y sacó un main gauche, una especie de daga de parada, con la mano izquierda. Frank, por su parte, se apresuró a soltar prenda. Se hablaba de que las criaturas que atacaban Vale se estaban retirando de repente. Frank dijo rápidamente. Estaban a punto de celebrarlo cuando dijeron que algo enorme emergió del océano. Una montaña andante, lo llamaron. Eso fue justo antes de que su torre de transmisión cross-continental se desconectara. XXX. Capítulo 19. El más solitario de todos. Ruby había desarrollado un mal gusto por las aeronaves. La que Winter había montado era bastante pequeña, con una tripulación de solo 20 hombres, y tenía menos de la mitad del tamaño de la que pertenecía a Torchwick. Por alguna razón, Ruby seguía esperando que el faraón saltara de cada gabinete, armario y puerta que encontraba y dijera "bu", probablemente porque siempre tenía la sensación de que estaba a su lado. ¿Planeaba el faraón utilizarla para algo o podía un dios ser tan mezquino como para hacer algo así por diversión? La aeronave se dirigía a toda velocidad hacia Atlas, con la tripulación decidida a averiguar por qué la ciudad había desaparecido del radar. Ruby había sugerido que se quedaran quietos, que la dejaran comprobarlo por su cuenta y que esperaran a que les informara, pero no lo aceptaron. Ruby no debería haberse sorprendido. ¿Qué podía esperar cuando el mundo del que formaban parte estaba siendo atacado? A diferencia de ella, no los habían metido con calzador en otro. En el puente de la nave, la tripulación se sentía cada vez más incómoda por la presencia de Ruby. Estaba de pie al fondo de la sala, de cara a la pared, inclinada hacia adelante como si estuviera en trance y golpeándose constantemente la frente ensangrentada contra la pared metálica mientras murmuraba palabras extrañas. Yoik, BTHNK, NGHFT, Orre. Bulklagn, Nai, divagaba. Aunque el collar parecía suprimir la señal que emitía, estaba claro que había un límite para lo que podía impedirle recibir. Lo que la llamaba había crecido hasta convertirse en un rugido atronador, reducido por el collar a un furioso susurro que ella seguía sin poder ignorar. No se trataba de que eso se esforzara más por encontrarla, sino de que eso estaba cada vez más activo, más despierto. Sin este collar, Ruby probablemente sería ahora una lunática delirante. ¿Es realmente una buena idea darle rienda suelta a la nave?, preguntó un soldado en una de las consolas en un susurro discreto. No tenemos nada que pueda retenerla. Winter dijo en voz alta desde el timón, sin molestarse en mirar al hombre. Es mejor dejarla hacer lo que quiera y no alterarla más. Con el debido respeto, señora, no tan alto. ¿Quiere que nos oiga? Se apresuró a susurrar el soldado encogido. Ella puede oírnos por muy silenciosos que seamos, aunque estuviéramos al otro lado de la nave. Dijo Winter con su atención todavía centrada en pilotar la nave. Estás bromeando, ¿verdad? No lo está. Podría. Dijo Ruby, de repente de pie justo al lado del soldado cauteloso. Vaya. Gritó el soldado, apartándose de un salto. ¿Sabes? Acercarte sigilosamente a la gente no te hace parecer menos espeluznante. Ruby ignoró al hombre, no necesitaba otro recordatorio de que cada minuto que pasaba era menos Ruby Rose. Mira Winter, dijo consternada, sobre Weiss. La expresión estoica de Winter dio paso a un pesado suspiro. Llevemos esto al otro lado de la nave, dijo mientras abandonaba el timón y dejaba que otra persona se hiciera cargo. Se dio la vuelta y comenzó a caminar. Dudo que quisieras que le pasara nada, pero debo saberlo, ¿eres responsable de alguna manera?, preguntó. No. Dijo Ruby, negando con la cabeza mientras caminaba junto a Winter. Por lo que sé, podría seguir ahí fuera. Winter le dirigió una mirada esperanzada y luego volvió a su actitud de negocios. ¿Las criaturas que atacaron Vale, podrían haber sido otras que ellas?, preguntó. Ruby se detuvo un momento y luego dijo, fue alguien que se perdió.
¿Y dónde están ahora? ¿Ese alguien? Yo la destrocé, dijo Ruby con una pizca de remordimiento. Ya veo. Supongo que por eso tienes el arma de mi hermana, dijo Winter mientras pulsaba un botón que abría una puerta corredera. Ella y Ruby entraron en lo que parecía un pequeño despacho o los aposentos del capitán. La puerta se cerró tras ellas. Toma, dijo Ruby mientras sostenía a Mitenaster hacia adelante por el extremo de la hoja, tendiéndole la empuñadura a Winter. No podía dejar esto en la calle donde lo encontré. Winter aceptó lentamente el estoque y lo inspeccionó, sin reparar en que le faltaba el cañón parecido al de un revólver. ¿Y lo has guardado desde entonces? Supongo que te llevabas bien con ella, dijo. Se supone que los equipos son como familias, ¿no? Ruby dijo encogiéndose de hombros. Si es así, las 4 éramos definitivamente hermanas. Se sentó en una silla giratoria que estaba atornillada al suelo. Weiss no lo demostraba mucho, pero le importaba. Siempre trataba de ser altiva y poderosa, pero enseguida se llevaba bien con los demás. Creo que esa altivez no era más que una fachada. Frunció el ceño e hizo una larga exhalación. Al principio parecía solitaria en el fondo. Pensó en dejar a Weiss en Rie. Ahora que lo pensaba, fue la última vez que habló con ella. Así que se sinceró contigo. Winter dijo, bajando el estoque pero aún sosteniéndolo, rara vez se veía cara a cara con padre. Quería alejarse de él para conocer mejor el mundo y a sí misma. Se ajustó Mitenaster al cinturón con una expresión amarga en el rostro. Y pensar que esto sucedió justo después de que se reconciliara con padre. Oh. Ruby no había pensado en cómo Weiss volvió a tener el dinero de su padre y pudo permitirse ese crucero. Cierto, pido disculpas por la forma en que nos conocimos. Winter dijo mientras tomaba asiento en el escritorio de metal cubierto de almohadillas táctiles y botones. Tenía la impresión de que habías participado en la desaparición de mi hermana. Ruby asintió. Conocía el concepto de hermana mayor protectora. Weiss y yo también empezamos con mal pie, dijo. Mirar a Winter le recordaba a Weiss más que Miriam, que le había robado la cara a Weiss. Por no mencionar que también tuve que escarbar para encontrar su lado blando. ¿Realmente eres su hermana? Por supuesto, pero ahora quiero que me cuentes todo lo que puedas sobre el destino de mi hermana. Quiero todos los detalles, dijo Winter mientras juntaba las manos. Ah, sí señora. Ruby dijo. Le contó a Winter toda la historia del crucero, las pesadillas de Blake y el descubrimiento y la exploración de Rie. Había llegado a la parte de encontrar la puerta gigante cuando un soldado aglesiano irrumpió en la habitación. El hombre se limitó a señalar hacia la parte delantera de la nave y a tartamudear delirantemente. Escúpelo. Haz tu informe de una vez, le dijo Winter al hombre. Creo que debería verlo usted mismo, dijo el soldado. Ruby miró rápidamente a Winter y al hombre con cara de preocupación. ¿Habían alcanzado a la marea de Grimm que encontraron antes? No, una visión tan ordinaria no provocaría esta reacción. Era más probable que los ascendidos hubieran aparecido para cosechar la población de Atlas antes de que Cthulhu viniera a aniquilarla. Ruby y Winter saltaron de sus sillas y se apresuraron a volver al puente. Miraron por las ventanas y contemplaron el inquietante espectáculo de destrucción y ruina que parecía terriblemente reciente. Aún no habían llegado a la ciudad, pero estaban lo bastante cerca como para que hubiera signos de civilización. En su lugar había un campo de hogueras contaminado con montones de chatarra metálica que una vez fueron barcos y edificios. Nubes de humo negro se elevaban desde decenas de puntos del suelo mientras en el cielo llovía ceniza en lugar de nieve. Acabamos de sobrevolar estos parajes hace horas, dijo Winter con incredulidad. Ninguna bomba que exista podría arrasar una ciudad como esta, dijo el navegante de la nave. Suéltame y da la vuelta. Ruby le dijo a Winter, incluso desde aquí arriba en esta nave, no es seguro ir más allá. ¿Quién te nombró experta?, preguntó uno de los que pilotaban la nave. Una linda enfermera, Ruby dijo. Ruby, ¿tienes alguna idea de lo que podría haber causado esto?, preguntó Winter. Ruby echó una larga y cuidadosa mirada a las llanuras bajo ellos, y finalmente sacudió la cabeza diciendo, no. Winter se quedó pensativa mientras miraba por la ventana, quizá considerando sus opciones. No nos iremos hasta que sepamos qué ha pasado. Como mínimo, deberíamos buscar supervivientes y preguntarles, dijo. La nave se movía lentamente y bajaba hacia el suelo mientras la tripulación se mantenía atenta a cualquier señal de movimiento abajo.
Había algunos Grimm de aspecto dócil aquí y allá, pero eso era todo. Si había supervivientes, los Grimm ya los habrán barrido, dijo alguien. No lo sé. Los Grimm casi parecen enfermos, dijo alguien más. Las criaturas de Grimm parecían rascarse mucho la cabeza, como si algo les irritara. Ni siquiera veo cadáveres, dijo Ruby. Era la tarjeta de presentación de los ascendidos, pero la parte de que la zona estaba totalmente nivelada no encajaba. Fluían en medio de un entorno como un río, no sobre él como una excavadora. Así que probablemente no sean ellos, Ruby susurró para sí misma. Casi pierde el equilibrio cuando la nave empezó a inclinarse de repente hacia un lado. Winter se acercó al hombre del timón, que parecía haberse quedado dormido, y le dio un golpe en la cabeza. «Despierta», ladró Winter. «Disculpe, señora. Estaba un poco mareado», dijo el hombre mientras corregía la trayectoria de vuelo de la nave. Ruby se volvió para mirar a la tripulación. Todos menos ella empezaban a parecer tan mareados como el Grimm, y Winter era el que mejor lo disimulaba. Se acercó despreocupadamente a Winter y evitó que tropezara con un sutil empujón de su mano. «No mientas. Estás tan mareada como él», susurró. Winter tartamudeó mientras se secaba el sudor de la frente. «Para tu tranquilidad, la tripulación no debe saberlo», le susurró. «No se preocupe. Se te pasará en 1 minuto o 2. ¿Has experimentado esto antes?» «Sí, pero me han cambiado los cables de la cabeza para que ya no me moleste, al menos la parte del dolor de cabeza», Ruby dijo con rigor. «Tú y los demás tendréis el cerebro frito como huevos si vais más lejos». Hablando así, se asombraba de lo acostumbrada que se había vuelto a este nuevo, viejo mundo que había regresado con el despertar del señor oscuro Cthulhu. Había pisado y explorado R'lyeh sin saber nada de él, solo, ¿hace cuánto tiempo? ¿1 semana? ¿1 mes? Aunque acabara de hablar de ello, ya no lo sabía. Le parecía que había pasado toda una vida desde entonces. Varias vidas para ser honesta. Tenía otras 2 mentes en su cabeza y ya no sabía qué recuerdos eran los suyos. Dejó sus cicatrices, pero ahora se sentía tan acostumbrada. Cambio de planes. Winter anunció cansadamente a la tripulación, no nos dirigimos hacia Atlas. Barreremos esta zona en busca de supervivientes y luego volveremos al puesto de avanzada del norte. La tripulación murmuró entre sí durante un rato hasta que uno de ellos vomitó ruidosamente en el suelo, provocando que los demás se quedaran mirando, retrocedieran y gimieran de repulsión. Finalmente, la epidemia de dolor de cabeza pareció remitir y la tripulación volvió lentamente a buscar a alguien en tierra como antes, salvo para evitar el charco de vómito bajo una de las consolas de la nave. Ruby regresó a las ventanas y contempló el paisaje humeante y muerto. Más le valía que lo que había hecho aquello no fuera lo que empezaba a pensar. No quería ni pensarlo. Respiró hondo para relajarse hasta que se dio cuenta de que alguien había empezado a sollozar detrás de ella. Se giró para ver que uno de los tripulantes, una mujer, lloraba como si hubiera oído que su madre había muerto. Otra persona se acercó cautelosamente y le dio un golpecito en el hombro. Estás al rey. Empezó a decir el tripulante antes de que la mujer lo abordara de repente. Le arañó mientras gritaba como un animal, como si algo en ella se hubiera roto. Los demás se reunieron rápidamente a su alrededor, pero estaban demasiado confusos para hacer nada más. ¿Qué demonios estáis haciendo?, gritó otra persona. Soltarle. El tripulante que estaba siendo golpeado por la mujer finalmente la empujó. La mujer le gruñó como una bestia, como dispuesta a atacar de nuevo, mientras él sacaba una pistola diciendo: «Para. Te dispararé. No te quedes ahí parado». Winter gritó con dureza: «Conténganla». La mujer se abalanzó de nuevo, pero Ruby se abrió paso entre la multitud, la atrapó y la empujó contra la pared, sujetándola con una mano. Mordía y mordisqueaba la muñeca de Ruby como un zombi enloquecido, causándole un dolor que Ruby no expresaba. Otro tripulante se acercó corriendo con una caja llena de jeringuillas e inyectó un sedante a la chillona, pero no pareció surtir efecto. Le inyectó a otro, y otro, y otro, y finalmente pareció calmarse y desplomarse. Ruby la soltó y la dejó caer al suelo. «¿Qué acaba de pasar?», dijo el tripulante de las jeringuillas. «Ni siquiera una vaca enorme necesitaría tanto tranquilizante. Nunca he visto nada igual». «Esa mirada en sus ojos, es como si no fuera realmente ella», dijo alguien más. «¿Hay algún tipo de neurotoxina en el aire?».
Ruby se acercó a Winter con una expresión increíblemente estoica, probablemente provocada por la parte black de ella. Tenemos que irnos ya. Estamos demasiado cerca, intentó decir sutilmente. ¿Demasiado cerca de qué? Winter preguntó. ¿En serio esto no es suficiente para ti todavía? Ruby explotó. Que le den a tu curiosidad y vámonos de aquí. Vale, vale. Dijo Winter casi nerviosa, alejándose de Ruby con cara de susto. Miró al hombre del timón y le dijo, da la vuelta al barco. Sí, señora. El barco se detuvo y empezó a girar cuando un sonido profundo y atronador resonó en las tierras desde el sur. No era un gruñido, ni una explosión, ni nada a lo que se pudiera poner un nombre. Era más bien una ráfaga formada por 1.000.000 de voces, todas gritando y susurrando en un idioma que no era tal. Toda la tripulación reaccionó como si les hubieran prendido fuego en la cara. Mi cabeza. Sácamela. Gritó alguien. La persona que estaba a su lado cogió un bolígrafo y se lo clavó en el ojo, como si la muerte fuera la única forma de acallarlo. Ruby. Winter gritó en medio del alboroto mientras caía de rodillas y se agarraba la cabeza. Le salía sangre por las orejas y la nariz. No te afecta. Pilota la nave. Ruby tomó rápidamente el timón y se quedó mirando los controles, completamente perdida. No sé cómo. Gritó. Blade no lo sabía. Miriam, que una vez había pilotado una cabeza de toro, se comió a su piloto y luego volvió a escupirlo cuando acabó con ella. Neo probablemente lo sabía, pero Ruby necesitaría mucho más que su pelo para saber lo que sabía. Por un momento estuvo a punto de plantearse matar a uno de los tripulantes para poder asimilar sus conocimientos, pero se negó a recurrir a algo así. La nave se tambaleó y empezó a caer en picado hacia el suelo. Las luces rojas se encendieron como advertencia y todo tembló como si hubiera habido un terremoto. Ruby agarró el volante, el yugo o como se llamara, y lo movió de todas las formas que se le ocurrieron, intentando cualquier cosa con la esperanza de que algo funcionara. Finalmente, la nave se elevó a tiempo, rozando ligeramente el suelo antes de volver al aire. La mirada tensa y decidida de Ruby se desmoronó cuando la nave volvió a volar en línea recta, obteniendo una vista perfecta de él. Más aterrador de lo que podía soportar, más vasto que cualquier montaña, más antiguo de lo que podía comprender, el señor oscuro Cthulhu en persona había aparecido a la vista entre el mar de humo negro y fuego. Incluso después de todo lo que había pasado, Ruby, que por fin lo había visto por primera vez, no encontraba palabras para describir semejantes abismos de chillidos y locura inmemorial, semejantes contradicciones de la materia, la fuerza y el orden cósmico. Estaba llegando a creer que podía superar cualquier miedo si se tomaba el tiempo suficiente para acostumbrarse a él. Los Grimm, los Ascendidos, los Shoggoths, tal vez incluso aquel faraón con lo humano que se presentaba, pero Cthulhu era un muro infranqueable que se extendía en todas direcciones durante una eternidad. Nunca podría escalarlo, por mucho tiempo que tuviera. La mente mortal se rompería antes de arañar la superficie. La mera visión de esto quemó a toda la tripulación hasta convertirla en esqueletos sangrientos que gritaban de pie. Ruby cayó de rodillas, alcanzando a Winter con ambas manos mientras lo intentaba pero no podía llegar a ella. Winter. Ruby gritó. El rostro de Winter, delineado con una mirada de horror y dolor, se degradó del suyo propio, a tejido rojo, a una calavera, a polvo ante los ojos de Ruby mientras se desplomaba completamente en el suelo boca abajo y se desmayaba, rodeada de montones de ceniza. Entre el hecho de convertirse en una de las ascendidas y la obtención de esa horrible nueva hoja para su guadaña, Ruby sintió que se había vuelto invencible, pero al mismo tiempo, cada vez más impotente para hacer algo por lo que estaba sucediendo a su alrededor. XXX. Capítulo 20. Rostro. Ruby. Jan dijo, Ruby. Repitió, Ruby. Agitó la mano en la cara de Ruby. Vamos hermanita, háblame, por favor. Ruby parpadeó y se dio cuenta de que estaba sentada en la cama de su habitación acolchada. Estaba de vuelta en este mundo, donde no había problemas y todas sus preocupaciones eran solo su imaginación. Era un alivio estar aquí de nuevo. Jan, graznó. Oh, uff. Hay alguien en casa. Dijo Jan agradecida, sentándose al borde de la cama. El médico dice que estás bien. Ahora actúas con normalidad y te llevas bien con todo el mundo. Empezó a estudiar a Ruby y frunció el ceño. Pero no estoy segura de qué. Ruby solo oyó un parloteo indistinto.
Se llevó las rodillas al pecho y se echó las manos a la cabeza como si estuviera dispuesta a tirarse del pelo. Estaba temblando y se le estaban formando lágrimas en los ojos. Winter, Jan dejó de divagar y pareció darse cuenta. Ruby. ¿Qué pasa? Preguntó. Ruby estaba hiperventilando. Hizo todo lo posible para no pensar en ello, pero la visión de Cthulhu todavía estaba tan fresca en su mente. Sentía que se congelaba. Llámalo un mal sueño, dijo. Jan se acercó y puso sus manos sobre los hombros de Ruby en un intento de consolarla. Oye, no importa lo que hayas visto, dijo suavemente. Ahora estás aquí, con tu hermana mayor. Sí. Ruby se obligó a decir. Incluso en este lugar sereno, tranquilo, no podía encontrar la paz de la mente. Mantén la calma, Ruby. No puedes perder la cabeza precisamente ahora. Dijo Jan en un susurro ansioso. Creen que por fin estás lo bastante cuerda como para plantearse dejarte marchar. Si no metes la pata, no tendrás que volver aquí nunca más. Ruby cerró los ojos, abriéndolos al mismo tiempo en el otro mundo para ver a Cthulhu que aún se cernía sobre ella. Sus ojos en el mundo más cuerdo se abrieron tanto como pudieron. No. Quiero quedarme aquí. Gritó aterrorizada, no quiero volver a mirar a esa cosa. Jan retrocedió asombrado. ¿Qué? Ruby, no puedes querer quedarte aquí en serio, dijo. Ruby empezó a sollozar. No quería que ningún mundo en el que estuviera Cthulhu fuera real. Quería desconectar y hacer de este mundo su único mundo, y olvidar para siempre el otro. No puedo, yo solo, dijo entre sollozos. Jan dijo impotente. Tienes que ponerte mejor para que las cosas vuelvan a ser como antes. ¿Mejor? Ruby se rió entre dientes, mezclando la risa con el llanto. La idea de volver a asistir a Beacon le parecía ahora una completa broma. Si este mundo no fuera real, ¿podría suceder algo así? Jajaja. Ya no sé lo que es mejor, gritó. Ruby, contrólate. Gritó desesperadamente Jan, medio dispuesta a sujetar a su hermana. ¿Para qué? Para que podamos pintarnos las uñas, probarnos ropa y hablar de chicos guapos como si nada. Ruby se rió hacia el techo con tanta fuerza que le dolía el pecho. No. Esto no puede estar pasando. Jan gimió angustiada. ¿Qué no puede estar pasando? Esto que lleva años pasando, dijo Ruby antes de reírse aún más. Tenía los ojos muy abiertos e inyectados en sangre. No podía imaginar que hubiera nada fuera de este hospital psiquiátrico, aunque tampoco importaba. Su vida en Beacon hacía tiempo que había desaparecido en ambos mundos. Basta. Jan parecía aterrorizada. Se tapaba los oídos en señal de agonía, pero no conseguía acallar las risas. Cállate. Jan abofeteó a Ruby en la cara, pero la loca se rió aún más fuerte. Vuelve a la normalidad, maldita sea. ¿Qué está pasando aquí? Dijo la enfermera Miriam al entrar corriendo en la habitación. Miró boquiabierta a la paciente que cacareaba y luego fulminó a Jan con la mirada. ¿Qué le has dicho? Preguntó con voz áspera. Yo no. Jan señaló frenéticamente a Ruby con cara de asombro. Empezó a asustarse de la nada. Gritó. Lo dudo mucho. Miriam dijo con las manos en las caderas. Ayer estaba perfectamente normal y nunca se había vuelto tan loca. Tuviste que hacer algo para que se pusiera así. Lo único que dije fue que tenía que mejorar. Jan gritó. ¿La abofeteaste? Dijo la enfermera mientras observaba la marca roja en la mejilla de Ruby. Se volvió hacia Jan, la agarró del brazo y la apartó de Ruby. Me temo que esta visita ha terminado. Pero no lo entiendes. Ella no, mira, su estado mental era el mejor que ha tenido nunca durante el mayor tiempo que has pasado sin visitarla, y luego pierde la cabeza en cuanto vuelve a verte. ¿Qué se supone exactamente que debo hacer con eso? Pero soy su hermana. Por lo que sabemos, reconocerte como tal podría incluso haber sido la causa de esto. Gritó Miriam mientras arrastraba a Jan fuera de la habitación. La puerta se cerró de golpe y Ruby siguió riendo. XXX. Ruby permaneció paralizada sin sentido en su cama probablemente el resto del día. Era difícil estar segura sin ventanas y, por extensión, sin vista del sol. Ver a Cthulhu había metido su mente en una batidora. Extrañamente, le gustaba, aunque no sabía por qué. Siguió riendo, sin hacer ningún movimiento más allá de sus espasmos crónicos. Finalmente, la puerta se abrió de repente. El doctor Yale y la enfermera Miriam entraron en la habitación.
No se preocupe, señora Rose, no está en problemas. El doctor Yi dijo. ¿Cómo se siente? Sentimos mucho lo de ayer. Miriam se apresuró a añadir, sonando un poco culpable. No quería dejarla aquí, pero estábamos muy ocupados. No es culpa vuestra. Mi hermana mayor a veces es un poco pesada. Dijo Ruby mientras se sentaba, juntaba los dedos con cuidado y esbozaba una sonrisa agradable. El médico y la enfermera se miraron confundidos y luego volvieron a mirarla a ella. Sí, se enfureció cuando le dijeron que no podía verla hasta nuevo aviso. Espero que esto no la altere tanto. Dijo el doctor Jade mientras estudiaba detenidamente a Ruby. Si es lo mejor, no discutiré. Dijo Ruby con una cortés reverencia. Estás de muy buen humor. Dijo Miriam mientras se rascaba la cabeza con curiosidad. Lo dices como si fuera algo malo. Dijo Ruby con una extraña expresión de felicidad. Bueno, es que no es normal, sobre todo teniendo en cuenta cómo te reías ayer. Dijo Miriam preocupada. Solo tuve un pequeño momento. Ya se me ha pasado. Dijo Ruby con una risa despreocupada. Se volvió hacia el doctor. Doctor Jade, ¿puedo ir a la sala de recreo a desayunar? Todavía no. Antes me gustaría hacerte una rápida evaluación psicológica. Dijo el doctor Jade, mirando fijamente a Ruby. De acuerdo, por mí está bien. Dijo Ruby encogiéndose de hombros. Los tres se dirigieron a la consulta del doctor, donde a Ruby le hicieron una pregunta tras otra en una prueba que fue de todo menos rápida. Siempre respondía de inmediato, no dejaba de sonreír y no mostraba ningún signo de obsesión, fobia o delirio de ningún tipo. A mitad de camino, le hicieron una prueba de manchas de tinta, en la que le mostraban manchas de tinta sin forma sobre un papel y le pedían que explicara lo que veía, principalmente para ver si mostraba alguna reticencia a describir abiertamente sus procesos de pensamiento. De acuerdo. Dijo Ruby mientras se inclinaba hacia adelante para mirar la primera hoja de papel. Se vio a sí misma abandonando a Weiss en Rie cuando aquel muro de sangre las había separado. Una bonita mariposa. Dijo Ruby caprichosamente. Miró la siguiente y vio a Blade llorando mientras era despedazada y asimilada. Unas bonitas flores. Ruby dijo juguetonamente. Miró la tercera y última, y vio a Winter gritando mientras ella y el resto de la tripulación de su nave eran reducidos a cenizas. Nubes. Gorjeó Ruby. El doctor Jade bajó el papel y se quedó mirándola un buen rato. No parecía muy convencido de que ella dijera la verdad. Es usted un verdadero rompecabezas, señorita Rose, dijo el doctor. No deberíamos cuestionar la buena suerte, susurró la enfermera al oído del médico. ¿Puedo desayunar ahora, por favor? Dijo Ruby. Miró el reloj de la pared y vio que era casi mediodía. ¿O el almuerzo? El médico permaneció un rato en silencio antes de lanzar un suspiro de derrota. Está bien. No te metas en líos, dijo. Lo haré. Dijo Ruby. Se levantó y el guardia de seguridad de la puerta la dejó pasar. En el momento en que estuvo fuera de su vista, su máscara de cordura se desmoronó rápidamente. Se agarró el pelo y tiró de él mientras se reía débilmente con los ojos inyectados en sangre y una enorme sonrisa con la boca abierta. Mamones. XXX. Ruby se sentó sola en una de las mesas de la cafetería de la sala de recreo. La comida que le dieron no tenía sabor, no como en el otro mundo, sino porque ella no era consciente del sabor en general. Aún así, comió y siguió pidiendo más hasta hartarse, ya que probablemente sería la última vez que tendría la oportunidad de comer en mucho tiempo con lo que planeaba hacer. Cuando terminó, se levantó de la mesa. Parpadeó y de repente se encontró en el puente de mando de una aeronave atlesiana estrellada, después de haberse levantado. Miró hacia abajo y vio que Mittenaster yacía en una pila de cenizas debajo de ella. Se agachó para cogerlo y se lo puso en el cinturón. Se dio la vuelta y se adentró en la nieve y el fuego. Parpadeó de nuevo y estaba de vuelta en el psiquiátrico, donde empezó a buscar a alguien. No lo vio por la sala de recreo, así que se paseó con frialdad por todos los demás lugares a los que el personal le permitía ir. Finalmente encontró al tipo que buscaba al otro lado del edificio, sentado en un sofá junto a una ventana leyendo una revista. Hola, te estaba buscando. Dijo Ruby alegre y emocionada. ¿Para qué? ¿Aburrido? Preguntó el joven de la edad de Ruby que a menudo ligaba con ella. Tiró la revista que había estado leyendo y la miró directamente. ¿O es que la pequeña gema roja se ha vuelto curiosa? Añadió. Bueno, me he estado preguntando algo, sí.
dijo Ruby, sonrojándose y haciendo girar los pulgares. HMPH, ¿y eso sería? Preguntó el joven con una sonrisa intrigada. Luego frunció el ceño al mirar detenidamente la cara de Ruby. Aunque sonreía alegremente, había algo raro en sus ojos. No eran rojos ni brillaban. Eran como los ojos de una cabeza cortada. Ojos entreabiertos, vacíos, sin mirar nada. Ojos muertos. Espera un segundo. ¿Qué te pasa? Me preguntaba si querías. Ruby se apresuró a decir, tratando de distraer al tipo de lo que podría haber estado captando, echar un vistazo. Ruby agarró la parte inferior de su bata de paciente y se la subió por encima de las rodillas. No te impediría que me dejaras, dijo el joven con una actitud serena. A diferencia de Jaune, este chico sí que sabía cómo actuar con calma y mostrar confianza con las chicas. Jejejeje, deja de fingir que no te mueres por verlo. Ruby dijo mientras se subía la bata de paciente para mostrar sus bragas rojo oscuro, ¿o es que la vista es mejor de lo que pensabas que sería? Bueno, ahora tengo curiosidad. El joven asintió y sonrió satisfecho. Entonces, ¿quieres ver más? Preguntó Ruby, poniéndose muy juguetona. Creía que habías dicho que encontrarías otra forma de relajarte. He cambiado de opinión. Creo que, quiero hacerlo. Dijo Ruby con timidez. Oyó que alguien se acercaba, así que rápidamente se soltó la bata de paciente, dejándola caer, y fingió que no pasaba nada. Uno de los muchos médicos de este lugar pasó y desapareció por el pasillo sin molestarse en mirarlos. Eso está muy bien, pero sabes tan bien como yo que no hay ningún sitio al que podamos ir sin que nos vea un médico o una enfermera. Ningún lugar excepto esa habitación al fondo del garaje. Ruby dijo con una sonrisa traviesa. Es un poco extraño que estés tan decidida a hacer esto, dijo el joven con suspicacia. No es que tenga una mejor manera de pasar el tiempo, ¿sabes? ¿Acaso eres la verdadera Ruby Rose? No. Solo soy una chica loca que se ha vuelto un poco solitaria y quiere compañía. El joven se encogió de hombros y se levantó. De acuerdo, chica loca. Jugaré a tu juego, dijo. Ruby siguió al tipo por el edificio hasta que llegaron a una puerta de la que él sacó una horquilla y un destornillador. Ruby solo podía adivinar de dónde los había sacado, pero en cualquier caso forzó la cerradura con ellos como un profesional. Las damas primero, dijo, abriéndole la puerta a Ruby. Te parezco una dama como Dios manda, Ruby tartamudeó, tratando de recordar cómo se llamaba este tipo. Le resultaba extraño que, incluso ahora, no pudiera recordarlo, aunque sabía que lo había oído innumerables veces. Llevaba años en este lugar y, sin embargo, solo conocía los nombres de Miriam y Bill. Cuando estás loco, eres lo que quieras ser, dijo el joven mientras comprobaba 2 veces que nadie les veía antes de cerrar la puerta tras ellos. Sí, quieras o no. Dijo Ruby, y luego miró alrededor del garaje para ver 4 furgonetas aparcadas una al lado de la otra, todas frente a unas finas puertas metálicas enrollables que estaban cerradas. Sabía que había una zona de aparcamiento en la parte delantera del edificio para empleados y visitantes, así que probablemente estas furgonetas estaban aquí para cuando el hospital necesitaba recoger o dejar a un paciente o algo así. También había una puerta detrás de las furgonetas, el cuarto de atrás del garaje. Estaba a punto de avanzar cuando el joven la agarró del brazo y la detuvo. Espera. La cámara de seguridad. Dijo el joven, señalando la cámara grande, voluminosa y probablemente vieja que había en la pared opuesta a las puertas enrollables. Ruby, que se había detenido justo fuera de su campo de visión, se sacudió inmediatamente la mano del chico antes de correr hacia la pared y darle una patada a la cámara. ¡Maldición!, gritó el chico mientras la cámara rebotaba ruidosamente sobre el suelo de cemento. Sabes, aunque no te haya visto, pronto enviarán a alguien a arreglarla. Entonces será mejor que nos demos prisa, dijo Ruby coquetamente. El joven frunció el ceño y fulminó a Ruby con la mirada. ¿Sabes qué? Olvídalo. No quiero participar en... Se interrumpió cuando Ruby lo empujó contra la pared y blandió la cámara rota como si fuera un garrote, esquivando por poco la cabeza del chico y estampándola contra la pared a menos de 1 centímetro de su oreja. Un fuerte van resonó por toda la habitación. ¿Vas a abrir la puerta de al lado, comprendes?, dijo Ruby, señalando la puerta del fondo del garaje con la otra mano. Sus ojos estaban repentinamente inyectados en sangre. Tenía una expresión indescriptible en la cara.
Claro, no hay problema, dijo el chico, esforzándose por ocultar lo asustado que estaba. Se puso manos a la obra para desbloquear la siguiente puerta, que abrió tan rápido como la anterior. Te prometo que no se lo diré a nadie si no. De repente, Ruby le golpeó en la cabeza con la cámara rota y le hizo caer de bruces al suelo. Gritó como una loca mientras le golpeaba la espalda con ella una y otra vez. Ah, cierto. Se llama Lavernius. Ruby dijo, de repente completamente calmada, curioso nombre. No me extraña que se me olvide, añadió, medio riendo y medio llorando, mientras tiraba la cámara a un lado. Se arrodilló para ver cómo estaba Lavernius. Aún respiraba, ya que solo le había golpeado una vez en la cabeza. Se pondría bien. Ruby pasó por encima de él y entró en la habitación que había abierto. En la pared había un tablón de anuncios con varios llaveros colgados de chinchetas bajo diferentes etiquetas de plástico. Ruby cogió el llavero bajo el texto que decía furgoneta N grados 4 y se dirigió directamente al vehículo correspondiente. Ruby pasó por encima del hollín y los escombros mientras se dirigía hacia un Bullard accidentado que había visto semienterrado en la nieve. Agarró la parte trasera del transporte con ambas manos y lo arrastró lentamente con toda la fuerza que pudo reunir. Era absurdamente pesado, imposible de mover por una sola persona, pero para un ascendido no era más que una caja metálica de peso moderado. Caminó alrededor del transporte para inspeccionarlo. Parecía estar en muy buen estado. Se detuvo junto a la cuarta furgoneta del garaje. Abrió la puerta delantera izquierda, se sentó en el asiento del conductor, cerró la puerta y arrancó la furgoneta. Nunca había conducido un coche, pero esa era la menor de sus preocupaciones. El Bullard comenzó a despegar, elevándose lentamente sobre los campos de ruinas que solían ser el reino de Atlas. Ruby pisó a fondo el acelerador, oyendo chirriar los neumáticos durante un segundo antes de que la furgoneta saltara hacia adelante y atravesara la puerta enrollable que tenía delante. El Bullard voló hacia el sudeste, lejos en la distancia. Inútil, susurró Ruby. Volvió a sentarse en el asiento del piloto y se palpó el collar del cuello. No funcionaba y parecía estar parcialmente fundido. ¿Se había frito cuando Cthulhu miró en su dirección? En cualquier caso, se quitó el collar y lo tiró a un lado. Su única utilidad era estar rodeada de gente. No lo necesito. XXX. ¿Continuará?